Acerquémonos al Señor, el camino nuevo y vivo. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Jesús ha dicho que nos acerquemos y que vayamos hasta la presencia de Él, que entremos al lugar santísimo. En medio de esto puede surgir la pregunta, ¿y cuál es el camino? ¿Cuál es el camino, ese vivo y nuevo que Jesús abrió? ¿Cómo podemos entrar? Tenemos que recordar ese camino. El único camino infalible es un camino nuevo y vivo que Jesús abrió para nosotros a través del velo que es su propio. La libertad que Jesucristo nos dio a cada uno de los que hemos creído en Él implica varias cosas. En primer lugar, es la libertad de acceso que Jesús ganó para nosotros. Es el camino nuevo y vivo a través del velo, esto es de su carne. Pero también es este camino nuevo que Él nos señala, que nos muestra y que con su propia experiencia de vida, es decir, con su carne, no como un decreto, sino como una experiencia de vida, nos señala entonces el camino para que también nosotros le podamos seguir. La parte quizás más difícil de entender esto es cuando Él da su propia vida, pero con su propia muerte, Él inaugura el santuario y el nuevo pacto. Es la inauguración de un nuevo camino para entrar en la santa presencia y comunión con Dios. Todo el que acepta por la fe la sangre que Jesús derramó como su libertad para entrar, entonces también ha de aceptar el camino que Él abrió como el lugar por en donde debemos de transitar. Así es que aceptar la sangre de Jesús como la salvación, como mi liberación del pecado, también ha de conducirme exactamente a andar como Él mismo anduvo. Entonces tenemos la pregunta, ¿y cuál es el camino? El camino es a través del velo, esto es de su carne, la experiencia histórica de Jesús. El velo es esa misma carne, el velo es lo que separaba al hombre de Dios, era la carne, la naturaleza humana bajo el poder del pecado. Pero Jesús, aún en la experiencia del ser humano, fue capaz de vencer a todo el pecado porque vivió una vida santa. Él se hizo como uno. Y como uno de nosotros, dice la Escritura, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús efectivamente se hizo como uno de nosotros. Él caminó y vivió y actuó con el mismo poder que el Espíritu de Dios también ahora vive en medio de nosotros. Es decir, Jesús nunca hizo ningún milagro usando el poder divino, lo hizo con la presencia del Espíritu de Dios como nosotros lo hicimos. Quiero que considere esto. Cuando llegó el momento de la tentación, ¿cómo venció Jesús la tentación? ¿Usando del poder divino? No, sino usando las Escrituras, las mismas que nosotros hoy tenemos oportunidad de usar para poder vencer también nosotros toda la tentación. Y en otros aspectos también Jesús hizo exactamente lo mismo. Él venció el pecado, venció la tentación con el mismo poder del Espíritu de Dios que también nosotros hemos recibido. Él se hizo obediente. Y fue una obediencia que le llevó incluso hasta la muerte. Jesús dio su propia voluntad a la muerte para hacer la voluntad de Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte.
y muerte de cruz. Esta es una frase que puede parecer muy difícil al inicio. Sin embargo, quiero que consideres lo siguiente. Jesús dio su vida, su propia voluntad, porque Él estaba aquí para hacer la voluntad del Padre y no para hacer la voluntad no es suya. También nosotros, cuando aprendemos que el propósito en nuestra vida es que Dios sea glorificado en mí, entonces dejo a un lado mis sueños, mis proyectos, etcétera, para que todo eso pueda constituirse en un solo objetivo que es más grande y que es más alto, por supuesto, y que se trata de que con toda mi vida dé la gloria a Dios. Jesús, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El versículo siguiente dice lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Observas? El camino hacia la exaltación pasa por la negación de mi propio yo. Por eso Jesús es nuestro guía. A través del velo rasgado, Jesús se reveló para que nosotros pudiésemos experimentar más bendición. Este es el camino que abrió para cada uno de nosotros. Es la muerte para nuestra voluntad, para entonces vivir para Dios y su voluntad, para que sigamos entonces sus pasos. Es por ello que Jesús dijo lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si queremos de verdad llegar hasta la presencia de Dios, hemos de aprender a andar en el camino. Es cierto, Jesucristo ya abrió las puertas, quitó todo impedimento para que nosotros pudiésemos llegar hasta allá, pero somos nosotros los que tenemos que caminar. Somos nosotros los que tenemos que acercarnos hasta la presencia de Dios. Somos nosotros los que tenemos que emprender el camino que Jesús mismo también emprendió. Con todo esto se constituye entonces un camino que se convierte en una ley de vida. En las palabras de Jesús dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. De la misma manera como nosotros no podemos abrir y entrar al lugar santísimo, sino que lo tenía que hacer Jesucristo, también en ese mismo camino de obediencia y de camino a sufrimiento, Jesús empezó a dar su vida para que nosotros también transitáramos por ese mismo camino. Ese mismo camino que es el que hoy se abre para nosotros, para que nosotros lo podamos transitar. Jesús es el camino, Jesús es el ejemplo que nosotros hemos de seguir. La ley de vida tiene una lógica que a veces es distinta a la de nuestra sociedad. Dice en el texto de 2 Corintios capítulo 4, versos 10 y 11: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hace unos minutos dije que el camino hacia la exaltación pasa por la humillación. Entonces, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, nosotros estamos negándonos al yo para que Dios crezca y nos guíe. Y entonces, cuando entregamos a la muerte nuestro yo, nuestro propio ego, entonces la vida de Jesucristo se muestra en cada uno de nosotros. Una frase que me encanta es la que también el apóstol Pablo escribió en la epístola a los Gálatas: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, mi yo ha sido minimizado y ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo para la gloria de Dios. Ese dejar el yo significa, por supuesto,
también dejar el pecado. No hay otro camino que podamos liberarnos del pecado excepto el camino de Jesús. Liberarnos del pecado significa seguir en el camino que Jesús lo hizo. Él venció la tentación y lo hizo citando las Escrituras, viviendo las Escrituras. Todo aquel que acepta la obra terminada de Jesús, acepta lo que constituye su espíritu y su poder. Lo mismo es para el Maestro que para nosotros como personas. Entonces, he de apartarme del pecado, dejando al yo. La muerte de Cristo fue algo enteramente nuevo, y así también su vida resucitada, una vida fuera de la muerte, tal como nunca antes había conocido. Una nueva muerte y una nueva vida constituyen un nuevo camino vivo en el cual nosotros podemos andar, un camino de vida en el cual nosotros podemos, un nuevo camino, porque la palabra nuevo significa reciente, fresco, un camino que no se marchita, que no se hace viejo. En la misma epístola a los Hebreos encontramos esta frase: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. La muerte de Cristo fue algo enteramente nuevo, y entonces Dios nos ha llamado para que andemos en un nuevo camino, para mantener su perfección y la frescura inicial cuando nosotros estamos caminando entonces en los mismos pasos que Jesús caminó. Un camino vivo no solo abre paso, sino que proporciona la fuerza necesaria para hacer progresar al viajero. Y eso es lo que hace Jesucristo, y es lo que hace la presencia del Espíritu de Dios en medio de nosotros. Actúa en el poder de la vida perdurable de la cual Cristo fue hecho sumo sacerdote, y es el Espíritu de Dios quien con su poderosa guía, ¿sabes? Cuando Jesús dijo: y les daré el Espíritu, el cual los guiará. Efectivamente se trataba de esto. La verdad como no como algo abstracto, sino la verdad como una experiencia de vida. En el mundo hebreo, en el mundo de Jesús, la verdad no es una declaración abstracta. La verdad es algo que se vive, y que se vive frente al rostro de Dios. Entonces es el Espíritu de Dios el que nos conducirá, en las palabras de Jesús, hasta que nosotros lleguemos a la verdad, y la verdad tiene que ver con que nosotros nos encontremos con Dios. Es la presencia entonces del Espíritu de Dios conduciendo a nuestras propias. Podemos resumirlo ahora en 4 puntos. La primera parte es la negación del yo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es el andar diariamente, no es de vez en vez, no ocasionalmente. No se trata de cuando en cuando vamos a ir a la presencia de Dios, sino una vez que yo he estado ahí en el camino, en las palabras de Jesús. Ninguno pues que poniendo la mano sobre el arado da vuelta atrás, ¿sabes? Para los que tenemos un antes de Cristo y somos capaces de reconocerlo, sabemos que atrás no hay nada que nos pueda hacer ya de bendición. Es entonces también, número 3, el camino de vida, aunque entendemos que ese también es un camino de muerte para el yo, pero para vivir en Cristo Jesús, para entonces dejarnos guiar por la presencia del Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, nos fortalezca, nos empodera Dios con la presencia de su Espíritu, para que cada uno de nosotros podamos cumplir con el proyecto al cual Él mismo nos ha llamado. Entonces pues, acerquémonos con plena libertad hasta la presencia de Dios, a través del camino y siguiendo el ejemplo que Jesús nos ha señalado. Que nuestro Dios nos bendiga.